Buenos días, soy César Humberto Reyes Centeno. El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, siendo las 9 horas 30 minutos. Esta es la asignatura de Teorías y Sistemas, en la cual voy a hablar de la unidad 1 y unidad 2. En la unidad 1 trata sobre los principales enfoques que dieron origen a la psicología como ciencia, mostrando cómo evolucionó desde sus raíces filosóficas hasta convertirse en una disciplina experimental y aplicada. En este recorrido aparecen las primeras teorías que marcaron el inicio del pensamiento psicológico moderno: el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología del acto y el enfoque histórico-cultural. El primer gran movimiento fue el estructuralismo, fundado en Wilhelm Wundt, considerando el padre de la psicología científica. En 1879, Wundt estableció en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental, lo que marcó oficialmente el nacimiento de la psicología como ciencia independiente. Su principal interés era estudiar la estructura de la mente, es decir, los componentes básicos de la conciencia, como las sensaciones, los sentimientos, las imágenes. Para ello utiliza un método llamado introspección experimental controlado, que consiste en pedir a los sujetos que describieran con precisión sus experiencias conscientes ante determinados estímulos. El discípulo de Wundt, Edward Teacher, llevó estas ideas a Estados Unidos y formalizó el estructuralismo como un programa de investigación. Este enfoque aportó grandes avances al establecer los primeros métodos experimentales y separar la psicología de la filosofía, enfocándose en el estudio científico de los procesos mentales. Sin embargo, también recibió muchas críticas. Las principales fue la subjetividad del método introspectivo, ya que dependía de lo que las personas decían sentir, lo que hacía muy difícil comprobar los resultados. Además, el estructuralismo fue criticado por limitarse a describir los contenidos de la mente, sin implicar su función o su utilidad práctica. Como respuesta a esas limitaciones, surgió en Estados Unidos el funcionalismo, impulsado por William James, John Dewey y James Rowland Angel. El funcionalismo se interesó tanto en la estructura de la mente, sino en cómo funciona y para qué sirve. Su pregunta central era: ¿cómo ayudan los procesos mentales y la conducta a que el ser humano se adapte al medio? Para los funcionalistas, la mente es un proceso activo, cambiante y dinámico, que permite resolver problemas, tomar decisiones y responder a los desafíos del entorno. La influencia de Charles Darwin fue clave en enfoque, ya que el funcionalismo veía la mente como un producto de la evolución, útil para la adaptación. Este movimiento marcó el paso de una psicología puramente descriptiva a una psicología más práctica, orientado a la vida cotidiana. Entre sus principales aportes destacan el nacimiento de la psicología aplicada, especialmente en la educación, el trabajo y la clínica, y la influencia que tuvo el desarrollo del conductivismo. Al centrarse en la función de la conducta observable, aún así también se le
Criticó por no tener un método experimental tan riguroso como el estructuralismo y por enfocar más en la utilidad práctica que en la teoría. Paralelamente, el filósofo y psicólogo austriaco Frank Brentano propuso la psicología del acto como una alternativa tanto al estructuralismo como al funcionalismo. Brentano argumentó que la mente no puede entender solo como un conjunto de contenidos, sino como una actividad dirigida hacia algo. Introdujo el concepto de intencionalidad, que significa que todo acto mental se orienta hacia un objetivo. Cuando pensamos, recordamos, percibimos o imaginamos, siempre lo hacemos en relación con algo. Esta idea cambió profundamente la forma de entender la conciencia, ya que destacó que la mente no es pasiva, sino activa e intencionada. La psicología del acto revalorizó los procesos mentales dinámicos, poniendo énfasis en la actividad consciente más que en los contenidos de la mente. Su mayor contribución fue sentar las bases de la psicología fenomenológica y de la filosofía moderna de la mente, influyendo en autores como Edmund Husserl. Sin embargo, su limitación principal fue su falta de método experimental, ya que se mantuvo en un terreno más filosófico y conceptual que empírico. Finalmente aparece el enfoque histórico-cultural desarrollado por Lev Vygotsky en la primera mitad del siglo XX. Este enfoque representó un cambio radical en la manera de entender el desarrollo psicológico. Vygotsky propuso que el pensamiento y las funciones mentales superiores no se desarrollan de manera individual, sino a través de la intersección social y cultural. Es decir, aprendemos y nos desarrollamos mediante la relación con otras personas y con las herramientas culturales que utilizamos. Entre sus conceptos más importantes está la zona de desarrollo próximo, que se refiere a la distancia entre lo que una persona puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de alguien más experimentado. También introduce la idea de las herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y los símbolos, que mediante nuestra actividad y permiten el desarrollo cognitivo. Para Vygotsky, el aprendizaje es el no su conciencia, gracias a la enseñanza y la intersección social. Las personas internalizan conocimientos y habilidades que transforman su pensamiento. El enfoque histórico-cultural tuvo un gran impacto en la psicología educativa y pedagógica, al resaltar el papel de la cultura, el lenguaje y la colaboración en el aprendizaje. Aunque algunos críticos señalan que sus conceptos son difíciles de medir de forma experimental, su influencia sigue siendo fundamental en la educación moderna, especialmente en los métodos de enseñanza basados en la cooperación y acompañamiento. 3. Si miramos estos enfoques en conjunto, podemos ver la evolución de la psicología a lo largo del tiempo. En 1879, Wolff funda el primer laboratorio y da inicio al estudio científico de la mente con el estructuralismo. En 1890, William James publica su obra principal y propone el funcionalismo, centrado en la adaptación. Luego, entre 1903 y 1905, Brentano desarrolla la psicología del acto, destacando la intencionalidad de los procesos mentales. Y más adelante, Vygotsky, en las primeras décadas del siglo XX, incorpora la dimensión social y cultural del desarrollo psicológico. 3. En conclusión, la unidad 1 muestra cómo la psicología fue transformándose desde el análisis de la estructura de la mente hasta la comprensión de sus funciones, su intencionalidad y su contexto social.
El estructuralismo aportó el método experimental, el funcionalismo introdujo la idea de la mente como proceso adaptativo, la psicología del acto resaltó la actividad intencional de la conciencia y el enfoque histórico-cultural íntegro, la dimensión social del pensamiento. Gracias a este enfoque, la psicología sentó sus bases científicas y metodológicas, abriendo el camino hacia la teoría contemporánea sobre el aprendizaje, la conducta y la cognición. La unidad 2 trata sobre uno de los movimientos más influyentes e interesantes de la psicología, el psicoanálisis y la teoría psicodinámica que surgieron a partir de él. Este enfoque cambió radicalmente la forma de entender la mente humana, al proponer que gran parte de lo que pensamos, sentimos o hacemos no es consciente, sino que está determinado por procesos ocultos dentro de nosotros. El fundador de esta corriente fue Sigmund Freud, un médico vienes que a finales del siglo XIX comenzó a estudiar los trastornos nerviosos o histéricos, descubriendo que muchos de sus pacientes no tenían causas físicas que explicaran sus síntomas. A partir de ahí, Freud llegó a la idea de que existían procesos mentales inconscientes que influían en la conducta, los sueños y los síntomas psicológicos. Así que nació el psicoanálisis ortodoxo, que no solo fue una teoría de la personalidad, sino también un método terapéutico para explorar el inconsciente. Para Freud, el objetivo de estudio del psicoanálisis será precisamente el inconsciente y sus manifestaciones. Creía que muchos de nuestros conflictos internos provienen de deseos reprimidos, experiencias infantiles y emociones no resueltas que quedan guardadas en esa parte profunda de la mente. Estas fuerzas inconscientes se expresan de manera indirecta, por ejemplo, en los sueños, en los lapsus o actos fallidos y en los síntomas neuróticos. Freud también propuso que la personalidad humana está compuesta por 3 instancias: el yo, el ello y el superyo. El ello representa la parte más primitiva e instintiva de la mente, la fuente de nuestros impulsos básicos como la búsqueda del placer, la agresión o el deseo sexual. No conoce la moral ni la realidad, solo quiere satisfacción inmediata. El yo es la parte racional y consciente, encargado de medir entre los impulsos del ello, las normales de super-yo y las demandas del mundo externo. Actúan según el principio de realidad, tratando de equilibrar nuestros deseos con lo que es posible o socialmente aceptable. El super-yo representa la conciencia moral, es la voz interior que nos dice lo que está bien o mal, formado por las normas, valores y prohibiciones que aprendemos de nuestros padres y de la sociedad. Freud explicaba que la vida mental consiste en una lucha constante. Estas 3 fuerzas, cuando el yo no logra mantener el equilibrio, aparecen los conflictos, la ansiedad y los mecanismos de defensa, que son estrategias inconscientes para proteger del malestar. Para acceder a ese mundo inconsciente, Freud desarrolló varias técnicas terapéuticas. La más conocida es la asociación libre, en la que el paciente dice todo lo que le viene a la mente sin censura, dejando que los pensamientos fluyan libremente. Esto permite que los contenidos principales salgan a la superficie. Otra técnica es el análisis de los sueños, que Freud consideraba el camino real hacia el consciente. Según él, los sueños son la forma disfrazada en que se expresan nuestros deseos reprimidos. También está la interpretación de los actos fallidos,
Esos errores que cometen al hablar, olvidar o hacer algo aparentemente sin importancia, pero que en realidad revelan conflictos internos. Entre los aportes más importantes del psicoanálisis se encuentra haber formulado la primera teoría sistemática de la personalidad y de la psicopatología. Introdujo conceptos fundamentales como las pulsiones, los mecanismos de defensa y las etapas psicosexuales del desarrollo, que explican cómo se forma la personalidad desde la infancia. Además, su influencia trascendió la psicología. Impactó la literatura, el arte, la filosofía y la cultura, al poner en el centro de atención el papel del inconsciente en la vida humana. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios de los discípulos de Freud comenzaron a cuestionar o modificar sus ideas, dando origen a las llamadas teorías disidentes del psicoanálisis. Uno de los más importantes fue Carlos Jung, quien desarrolló la psicología analítica. Jung coincidió con Freud en que existía un inconsciente, pero amplía el concepto al proponer que además del inconsciente personal existe un inconsciente colectivo compartido por toda la humanidad. Este contiene los arquetipos, que son imágenes y patrones universales de pensamiento y conducta presentes en mitos, sueños y símbolos de todas las culturas. Entre los arquetipos más conocidos están la persona, que representa la máscara social que mostramos al mundo; la sombra, que contiene los aspectos reprimidos de nuestra personalidad; el ánima y el animus, que representan las partes femeninas y masculinas que todos tenemos; y sí mismo, que simboliza la totalidad y la integridad interior. Y él. Otro disidente fue Alfred Adler, creador de la psicología individual. A diferencia de Freud, que daba gran importancia en los impulsos sexuales, Adler consideraba que el motor principal del ser humano es el sentimiento de inferioridad y el afán de superación. Desde niños todos experimentamos ciertas sensaciones de habilidad o inferioridad frente a los demás, y eso nos impulsa a desarrollarnos, mejorar y alcanzar metas. Adler también introdujo el concepto de interés social, señalando que la verdadera salud mental se logra cuando el individuo se siente parte de la comunidad y contribuye al bienestar colectivo. Por último encontramos a Erich Fromm, quien integró el psicoanálisis con ideas humanísticas y sociales, dando origen al psicoanálisis humanista y culturalista. Fromm sostiene que la libertad es una necesidad fundamental, pero también una carga que puede generar miedo y aislamiento. De ahí surge el dilema entre libertad y alienación. Para él, los seres humanos buscan satisfacción, una serie de necesidades existenciales como el amor, la pertenencia, la identidad y la creatividad, que son esenciales para una vida sana y plena. En conjunto, todos estos autores ampliaron la visión original de Freud, haciendo del psicoanálisis una corriente mucho más rica y diversa. Mientras Freud se enfoca en los impulsos inconscientes y las experiencias infantiles, Jung exploró símbolos universales. Adler resaltó la motivación social. Horney destacó el papel del entorno cultural, y Fromm introdujo una visión más humanista del ser humano. En resumen, el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas marcaron un antes y un después en la historia de la psicología. Nos enseñan que el comportamiento humano no siempre es radical, que nuestras emociones y decisiones están influenciadas por fuerzas inconscientes, y que comprender la mente requería mirar más allá de lo visible. Aunque muchas de sus ideas fueron debatidas o modificadas, el legado de Freud y de sus discípulos sigue siendo una base esencial para la psicología clínica, la psicoterapia y la comprensión profunda del ser humano.
Gracias.